Muy buenas noches a todos, bienvenidos a su estudio de la Biblia en español. Gracias por estar aquí esta noche. De hecho voy a tomar esta cámara que está acá y le voy a dar una vuelta así para que puedan verlos en Facebook. Ahí los pueden saludar. Bueno, se les saluda con mucho cariño. Ustedes que están aquí no los vieron, lo siento. Los que están en YouTube no lo pudieron ver. Bueno, vamos a continuar donde, por gracia de Dios, nos quedamos la semana pasada. Estábamos concluyendo la semana pasada el capítulo 25 del libro de Génesis. Así que el día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 26. Y antes de empezar, vamos a pedirle a Dios su bendición para hacer el estudio. Padre Santo, Señor, venimos a tu presencia en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias por tu amor y misericordia. Te pedimos, Señor, nos perdones de todos nuestros pecados, nos limpies de toda maldad y que este estudio, Señor, sea de bendición para nosotros y que sea para exaltar tu nombre. Eres un buen Padre. Bendícenos, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos entonces a leer, dice de esta manera, capítulo 26 del libro de Génesis. Dice, en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en los tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. No es algo extraño que a medida que estemos leyendo la Biblia nos demos cuenta de que hay periodos de hambruna. Inclusive hoy en el mundo hay periodos de hambruna en diferentes partes. Y muchas sociedades procuran ayudar a otras mandándole comida y recursos. Esto de la hambruna se ve mencionado, si no me equivoco, 13 veces en toda la Biblia. Y esto habla de que es la segunda oportunidad que ocurre una hambruna como esta, luego de los días de Abraham. Capítulo 21, quiero que sepan, es donde lo pueden conseguir. Si no me equivoco, pueden luego leerlo. Pero ahí es donde creo van a conseguir cuando Abraham fue a este lugar donde se encontraban también los filisteos. Y al parecer la historia se repite. La vida de los hijos muchas veces es como una repetición de la historia de los padres. ¿Cuántos de ustedes son inmigrantes? Levanten la mano si ustedes son inmigrantes. Okay. Veo muchas manos levantadas, inclusive la mía. ¿Cuántos de ustedes tuvieron padres inmigrantes? Bueno, ahí vemos que por lo menos de los que levantaron la mano antes, por lo menos el 90% también tienen padres inmigrantes. Y si pudiésemos hablar con sus padres y les preguntamos, hay una buena probabilidad que tus padres también fueron de alguna manera inmigrantes. La historia pareciera que se repite dentro de las familias, ya sea para bien o para mal. Cuando usted hable con un doctor que tenga un nombre bien largo, es probable que los padres de esa persona eran médicos también. ¿Sabía usted eso? ¿Sí ocurre? Es posible. Cuando usted habla con una persona que es comerciante, hay una buena probabilidad que los padres también eran comerciantes. Y si habla con un contratista, existe la probabilidad de que los padres también estaban en la construcción. ¿Por qué será eso? Porque uno termina, tradición tal vez, también uno termina a veces siguiendo el ejemplo de los padres. Se hereda el oficio. Gaje del oficio. Se hereda el oficio. Se hereda el oficio, también se hereda el negocio, ¿verdad? Se hereda el negocio. Claro. Pero uno hereda también el ejemplo de los padres. De ahí viene que el ejemplo es tan importante. Yo me acuerdo que mi papá solía fumar y con un cigarrillo en la mano me decía, mijo, no vaya a fumar, porque el día que yo lo vea fumando, le voy a meter un chirlazo. Me va a decir chirlazo, que era una cachetada, un golpe. Para que no vaya a hacer eso, porque eso es muy malo. Y yo pensaba, decía, pero si es tan malo, ¿por qué este hombre sigue fumando? Y claro, yo era niño, no entendía perfectamente por qué este hombre seguía fumando, era por un hábito. Ya era adicto a la nicotina. Interesantemente, como a los 15 años yo también comencé a fumar. Pero yo no fumé mucho, yo nunca en mi vida compré una caja de cigarrillos, ni compré tampoco un solo cigarrillo. Yo fumaba en las fiestas, cuando veía a la gente fumando, me daban un cigarrito. Y prendí 2 o 3 cigarros, bueno, póngase si acaso 10 cigarros en mi vida. Pero me recuerdo un día que estaba yo fumándome un cigarrito en una fiesta y se me acerca un amigo que tendría tal vez 1 o 2 años más que yo. Y yo nunca lo consideré el hombre más inteligente sobre la tierra.
Pero mi amigo me dice, John Paul, ¿tú fumas? Y yo le decía, bueno, lo hago por las chicas. Porque mira las chicas aquí en la fiesta que son tan bonitas, pareciera que les gusta el cigarrillo, entonces, para engraciarse uno con las niñas, ¿no? Y mi amigo me dice, ¿a ti te gustan las chicas que son tontas como para que a ellas les guste a alguien que fuma? Porque solamente a un tonto le gusta fumar. Te estás echando a perder los pulmones, te estás poniendo los dientes amarillos, los dedos amarillos, hueles como si fueras un cenicero, hueles feo, se te queman las camisas. Dicen, no veo que haya nada bonito en el cigarro. ¿Y a ti te gustan las niñas que huelen tan feo como las que fuman? Y me quedé pensando y apagué el cigarrillo. Y más nunca fumé. Mi papá, con todo y su buen consejo, no pudo cambiar mi forma de pensar porque su ejemplo no era bueno. En ese sentido. Mi papá tuvo muy buenos ejemplos, pero su ejemplo no fue bueno. Hacía falta que hubiese alguien en mi vida que hablara un poquito de sensatez, y era este muchacho, porque tenía mi propiedad. Entonces el ejemplo es muy importante, especialmente el buen ejemplo. Esto se lo señalo porque a medida que estemos leyendo esto nos vamos a dar cuenta que la historia en muchos aspectos se va a repetir en comparación de la vida de Isaac con Abraham. Verso 2 dice, allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto. E interesantemente, porque el camino a Gerar también podía conducirlo a Egipto. Simplemente Egipto está un poco más hacia el suroeste. De haber ido unos cuantos días más de viaje, hubiese llegado a Egipto. Y Dios lo detuvo. Le dice a Isaac, le dice, no vayas a Egipto. Quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras, así conforme el juramento que le hice a tu padre Abraham. La decisión de irse donde estaba Isaac junto con su familia, ahora yendo a Gerar, y como les digo, en pos a Egipto, no digo que hubiese ido para Egipto, pero la posibilidad existe porque Dios lo detiene y le dice, no vayas a ir a Egipto. ¿Usted cree que Dios conoce el corazón de Isaac? Por supuesto. ¿Y por qué le advierte que no vaya a Egipto? Yo con toda franqueza creo que le advierte que no vaya a Egipto porque en el corazón de Isaac existía la probabilidad de que quería ir a Egipto. Hay una razón por la cual existen leyes de tránsito que dicen no conduzca a más de 40 millas por hora, o 65 en la autopista, o a 15 millas por hora al frente de una escuela. ¿Por qué? Porque existe la intención en el corazón del hombre de manejar más rápido. Entonces es como para poner los frenos. Yo creo que en el corazón de Isaac había un deseo de ir a Egipto y Dios le dijo, no, quédate en esta tierra de la cual yo te he hablado ya. Existía una promesa en esa tierra para Abraham. Abraham ya murió, pero la promesa no deja de ser válida porque el que la recibió murió. Acuérdense que Abraham sigue estando vivo en la presencia de Dios, ¿correcto? Aquel que está en Cristo no muere, y antes de que Cristo existiera como hombre, que viviera entre nosotros, que naciera, que fuese crucificado y muerto y resurrecto, Cristo siempre ha existido, como Dios dijo. Las promesas que Dios hace en base a la fe, las está haciendo en base a la confianza de que habría uno de que habría de cargar el pecado y dar redención a aquel que pone fe en él. Abraham vivía en fe. Y entonces las promesas que Dios le hizo a Abraham continúan siendo vigentes. Hasta el día de hoy las promesas que Dios hizo a Abraham siguen existiendo. El pueblo de Israel todavía no ha venido a fe. Va a llegar el día en que va a venir a la fe y va a creer y se van a salvar. Pero hasta el día de hoy no han llegado. ¿Dios le prometió a Abraham tierra, sí o no? Sí. Esas tierras se extienden desde el río Nilo, luego hacia el norte hasta el río Eufrates. ¿Usted cree que el pueblo de Israel ya ha conquistado las tierras hasta el río Éufrates? ¿Sí o no? No lo ha conquistado todavía. Pero como la promesa de Dios siempre va a ser válida, va a llegar el día en que lo van a lograr. Aquí Isaac, creo yo, por lo que voy estudiando y voy leyendo, pierde la fe en un aspecto que tiene miedo. Y el miedo en nosotros es una pérdida de la fe y de la confianza en Dios. Si Dios te dice, voy a hacer algo en ti, yo te voy a cuidar, te voy a proteger, tú deberías de estar confiado de que Dios va a hacer lo que dijo. Entonces, cuando llega el hambre, la reacción humana, la reacción natural de Isaac es hacer exactamente lo que su papá había hecho. ¿Qué hizo su papá? Se fue a Egipto. ¿Y qué hizo Isaac?
Me voy en pos de Egipto. No había llegado a Egipto, llega a Gerar, donde vive Abimelech, el rey de los filisteos, y allí Dios lo detiene. Le dice, no sigas más bajando. Quédate en esta tierra que yo te he enseñado. En la tierra que él había hecho ya un juramento a su padre Abraham. Verso 4 dice de la siguiente manera: multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo. Les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿En qué son bendecidas todas las naciones de la tierra? Por medio de la descendencia de Abraham. ¿En quién son bendecidas? En Jesucristo. La promesa es para Abraham y su semilla, y la simiente de Abraham es Jesús. Y por medio de Jesús, todas las naciones de la tierra son bendecidas. Y aquella persona que no es bendecida por medio de Jesús es porque aún no ha aceptado el Evangelio, que por medio de Jesús hay vida eterna. Verso 5 dice, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos, mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Bueno, este verso es bien interesante, porque esto de preceptos, mandamientos, normas y enseñanzas no serían tan difíciles de explicar si estuviésemos leyendo el Génesis. Perdón, estamos leyendo el Génesis. Si estuviésemos leyendo el libro de Levíticos. ¿Por qué? Porque en el libro de Levíticos, el libro de Deuteronomio, nos damos cuenta de la ley de Dios. También lo podemos ver, la ley es expresada, también se habla de ella en el libro de Éxodo, capítulo 20 de Éxodo, donde Dios le da la ley a Moisés. Pero aquí en el Génesis, Dios no le ha dado una ley a Abraham. Y entonces, ¿en qué sentido podemos decir que Abraham obedeció y cumplió con sus preceptos? Bueno, yo con toda franqueza creo que obedece en el sentido de que Dios le dice a Abraham, vete, deja tu parentela y vete a una tierra que no conoces, pero que yo te voy a bendecir. Y entonces allí son los actos de obediencia. Y así como esa obediencia va a tener más obediencia a Abraham. Cuando le dice, entrégame a tu hijo, el único hijo que tú tienes que amas, entrégamelo. Entonces va a ser obediente al Señor de esa manera. ¿Cómo Dios determina cuáles son preceptos, mandamientos, normas y enseñanzas? Yo con toda franqueza no lo sé. Pero se los dejo hasta allí. Si ustedes tienen un deseo de algún día sentarse a estudiar el verso número 5 del capítulo 26 para entender exactamente cuáles son los preceptos, mandamientos, normas y enseñanzas que Dios le dio a Abraham, bienvenido sea ese estudio. Hágalo a profundidad y cuando llegue a algunas conclusiones, compártalas conmigo, por favor. ¿Cuál es? Versículo 5 del capítulo 26. ¿De qué? Del libro de Génesis, Okay. de lo que estamos estudiando ahorita. Pero hágame un favor. Cuando lo vaya a estudiar, estúdielo de la Biblia y estúdielo de buenos autores. No lo trate de estudiar a través de YouTube o de Google, porque a veces el Google y el YouTube le dan cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y cuando uno no conoce la Biblia, ni siquiera se entera de que le están mintiendo. Vámonos nuevamente al capítulo 26, versículo 6, y continúa la lectura. Dice, Isaac se quedó en Gerar. ¿Por qué se quedó en Gerar? A ver, dígame usted. ¿Por qué se quedó en Gerar? Porque Dios le dijo que... Muy bien, le dijo, habita en esta tierra, pero pudo haberse movido a otra parte que no fuera Gerar, porque la tierra que Dios le había dado era muy grande. Habita en esta tierra que yo le prometí a tu padre Abraham, pero no te vayas para Egipto, porque esa no fue la tierra que yo le prometí a Abraham. Él decide quedarse en Gerar. Ok, vamos a ver qué pasa mientras se queda en Gerar. Y cuando la gente del lugar le preguntó a Isaac acerca de su esposa, él respondió que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Qué hermosa habrá sido esta mujer que este hombre tenía hasta pánico de que supieran que estaba casado con ella. Bueno, yo con toda franqueza, hoy en día en el mundo no creo que yo haya visto una mujer. Mi esposa es muy hermosa, pero no creo que hasta el punto de donde yo la presento y diga, es mi hermana. Por favor, no me vayan a matar por culpa de ella. No, eso no me ha pasado. Para mí mi esposa es una belleza, pero nunca he llegado hasta el punto de pensar que me van a matar por ella. Ni cuando nos conocimos hace 30 años atrás. Nunca pensé que me iban a matar para secuestrarla a ella. Tal vez usted tiene en su familia a alguien que es así de hermosa, que usted dice, no,
que cuidar. Tengo que tener mucho cuidado porque de repente me quieren matar para secuestrarla. ¿Usted tiene alguien así en su familia que lo quieran a usted matar para secuestrarla? Ah, caramba, ustedes de repente tienen personas que son bellas pero no son tan bellas como Rebeca. Yo creo que el problema era que había mucha vulnerabilidad por ser tribus, ¿no? Bueno, tal vez es posible, pero también existía un miedo que no tenía necesariamente fundamento en la vida de Abraham y de Isaac. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta de lo que dice Isaac está tomando una página de la enseñanza de su padre Abraham. Abraham hizo exactamente lo mismo. Cuando él también fue a esta tierra de los filisteos, a la ciudad de Gerar, y se paseó por allí y conoció también a un rey que se llamaba Abimelech, pero es que el nombre, quiero que sepan, Abimelech no es el nombre del rey. Abimelech, al parecer, es el título que significa rey. Así como los reyes de Rusia. ¿Cómo se le dice a los reyes de Rusia? Zares. Putin. Bueno, se les dicen zares a los reyes de Rusia. ¿Cómo se le dice a los reyes, o se le decían a los reyes de Egipto? Faraón. Faraón no era el nombre, era un título, significaba rey de Egipto. ¿Cómo se le decían a los reyes de Roma? Emperador. También le decían César. Parecía un nombre porque uno había sido llamado César, pero el resto tomaban el nombre de César como un título que significaba que eran emperadores o gobernantes, reyes. Y así me imagino que habrán muchos más. Al parecer este nombre Abimelech no significa más que el rey de los filisteos. Y Abraham también, cuando se confronta con una situación como esta, él ve a Sara y dice, mi esposa Sara está muy linda. También le pasó antes, cuando fue a Egipto le pasó lo mismo. Ve a las egipcias y ve a Sara. Ve a las egipcias y ve a Sara. Y ve a los egipcios que están viendo a Sara. Así de repente con la boca abierta y babeando. Y le preguntaron, ¿esa es tu esposa? ¡No, es mi hermana! Ya sabemos cómo funcionó eso, ¿verdad? No le fue muy bien. Bueno, sí tuve oportunidad de tener ganado y cosas por el estilo, porque se las dio el faraón. Pero al final no le fue bien, porque es un acto de cobardía, es un acto de temor. Tuvo miedo. Donde, sí, pero un hombre como Abraham no tenía por qué tener miedo. Dios le había hecho una promesa y Abraham ya había visto cómo la promesa de Dios se iba cumpliendo. Ahora yo le pregunto a ustedes, la promesa que Dios le ha dado a usted en Cristo Jesús, ¿usted ha visto el cumplimiento de esas promesas, sí o no? Sí. ¿Usted es la misma persona que era cuando usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador? Obviamente no lo es, usted es una persona nueva. Aquella persona que me dice, yo acepté a Cristo como Señor y Salvador hace un año atrás y sigo siendo la misma persona, le puedo decir, sin temor a equivocarme, usted no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque alguien me dice la verdad y alguien me está mintiendo. Si la Biblia me dice la verdad, me dice que usted en Cristo es una nueva criatura, lo viejo dejó de ser y bienvenido es lo nuevo. Y que usted ha recibido el Espíritu Santo como el sello y la garantía de que usted nació de nuevo. Y que los frutos del Espíritu Santo, paciencia, paz, amor, benignidad, todo eso vive en el corazón del cristiano. Que uno sea perfecto, obviamente no. Y que está mejorando, obviamente sí. Pero si usted me dice, ha pasado un año que acepté a Cristo y no he cambiado para nada, sigo en los mismos hábitos, en los mismos deseos, sigo haciendo lo mismo, solamente hay dos alternativas. Usted se mintió a sí mismo o usted es como ese bebé que nació, pero nunca le dieron ni siquiera pecho. Usted jamás ha crecido, usted no ha recibido la palabra de Dios. Porque hace falta la infusión de la palabra de Dios como si fuera la leche materna para crecer. Pero tiene que haber un cambio, aunque sea mínimo, en la vida de la persona que ha nacido de nuevo. Por eso yo le digo con toda franqueza, cuando la gente me dice a mí, yo no he cambiado para nada de que acepté a Cristo hace 20 años, esa persona no ha nacido de nuevo. Esa persona cree que ha nacido de nuevo, pero no lo ha hecho. Fue un acto mental, pero un acto espiritual. Entonces Isaac está haciendo lo mismo que hizo su papá. Y la motivación era exactamente la misma, era temor. Temor a morir por falta de confianza en las promesas que Dios ya le había dado y que iba a cumplir Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿Dios sabía que esto es lo que iba a hacer Isaac, sí o no? Sí, por supuesto, y Dios le hace las promesas a Abraham sabiendo que Abraham era un cobarde y que iba a tener miedo de morir y que iba a decir, esta es mi hermana cuando solamente era media hermana. Ahora también le hace la misma promesa a Isaac. A sabiendas de que Isaac también va a tener miedo, que no va a tener totalmente confianza en él y que va a decir la misma mentira del papá, pero peor que la mentira del papá. Porque Rebeca no era ni siquiera media hermana, era 100% esposa. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Bueno, dijo la mentira, ¿verdad? Obviamente se la creyeron, porque aquí dice verso 8, algún tiempo después, mientras Abimelech
el rey de los filisteos, miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Y entonces mandó a llamar a Isaac y le dijo, ¿con que ella es tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que por causa de ella podrían matarme, contestó Isaac. ¿Por qué nos hiciste esto? Replicó Abimelec. Alguno de nosotros podría haberse acostado con tu esposa y tú nos habrías hecho a todos culpables de ese pecado. Date cuenta que qué triste es cuando alguien del mundo corrige a alguien de la iglesia. En este caso sabemos muy bien que Isaac no es de la iglesia, no, la iglesia aún no existe como tal, pero es un hombre temeroso y conocedor de Dios. ¿Cómo es posible que tú, por tu comportamiento, tienes que ser corregido por el hombre mundano? Mire, es bien triste cuando la gente mundana tiene que corregir a una persona de la iglesia. Es como un patrón que tiene que decirle a un empleado que carga en el carro una Biblia todo el tiempo. Y no soy puertorriqueño, carga en el carro, carga lo que es una calcomanía pegada en el parachoque del carro que dice ¡Viva Cristo Rey! Y que con todo y eso el empleador tiene que decirle, oye, la caja de dinero quedó corta. Y yo me di cuenta en el video que quedó corta porque tú retiraste un poquito de ese dinero. No fue mucho, pero retiraste un poquito. ¿Cree que eso pasa? Sí. Y entonces quien queda mal no solamente es el empleado, que queda muy mal, pero queda mal el nombre de Cristo. La palabra de Dios dice que por eso en realidad blasfeman el nombre de Jesús. Por nuestro comportamiento, nosotros le damos oportunidad al mundo de hablar mal de Cristo. Mira, se me están confundiendo las R's y las L's, ya me di cuenta varias veces. Eso me pasa por andar conversando con puertorriqueños que vienen por ahí. No. Con Iván es puertorriqueño. No puedo hablar más contigo, Iván. Me empiezo a confundir por culpa tuya. No es culpa de él, eso es culpa mía. Entonces ahí tenemos otra lección que es muy importante. Nuestro comportamiento tiene que ser digno del llamado que hemos recibido de Jesucristo. Porque nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el 5º capítulo, nosotros somos embajadores de Dios en la tierra. Embajadores de Dios. ¿De qué manera? Que por medio de Jesucristo le estamos diciendo al mundo que se reconcilien con Dios. Y entonces nuestro ejemplo de vida tiene que dar testimonio de la palabra que conversamos. Yo me acuerdo que la primera vez que yo quise evangelizar, yo decía tantas groserías, que el evangelio era tal vez como 10% palabras bíblicas y el 90% groserías. La primera vez que quise evangelizar. Sonaba horrible. Es más, yo no lo puedo repetir porque sería muy feo que lo repitiera. Pero gracias a Dios que yo estaba compartiendo el evangelio con un cristiano. Y se quedó así. Y me dijo, mira hombre, todo lo que me acabas de decir sé que es verdad. Pero tú tienes que pedirle a Dios perdón por hablar de esa manera. Pídele que te santifique los labios para que tú puedas glorificarlo con tu boca, para que puedas compartir el evangelio de la manera correcta. Y yo le pedí a Dios, Señor, perdóname y santifica mis labios para yo poder glorificarte con mi boca, con mi hablar. Y Dios me cambió el vocabulario. De un día para el otro hablaba diferente, no estaba diciendo grosería. Un milagro. Porque muchas veces Dios obra así, obra de una manera inmediata. Bueno, continuemos. Verso 11. Dice, por eso Abimelec envió esta orden a todo el pueblo. Si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte. Esta es la providencia de Dios. Esta es la protección que Dios ha mandado por medio del rey para proteger a su siervo Isaac. Porque de esta manera ya Isaac no tendría que mentir más. Porque ya existe una prohibición del rey. Cualquiera que toque a este hombre o a su esposa, se muere. ¿Quién lo va a querer tocar? Nadie. Entonces ahora sí puede decir con toda tranquilidad, esta es mi esposa. Se las presento con mucho orgullo. Dice aquí, verso 12, Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100%, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Ahora bien, los filisteos
también, la versión Reina Valera creo que dice también mucha siembra, si no me equivoco. Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac, o sea, Abraham, habían cavado. Así que Abimelech le dijo a Isaac, aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. La bendición de Dios para la persona que le sigue y le cree, no siempre es material. Puede ser que lo sea, como puede ser que no lo sea. Pero la bendición siempre va a radicar y a caer sobre aquel que le es fiel al Señor. Es parte de la promesa de Dios. Póngase que Dios a usted no le da $1.000.000, pero le da una buena salud. ¿La buena salud vale más que el millón? Sí, porque en una enfermedad facilito se le puede ir $1.000.000 para tratar de mejorarse y no hay garantía. Entonces Dios siempre cuida de nosotros, cuida como un buen shepherd, como un buen pastor cuida muy bien de su rebaño. Pero no podemos esperar que la bendición siempre va a ser material. Hay unos predicadores en televisión que siempre están hablando del dinero, el dinero, la prosperidad, el dinero, la casa grande, el carro rápido. Y todo eso es mentira. Eso es una gran mentira. Porque los únicos que son prosperados por medio de esa predicación son ellos. ¿Por qué le sacan el dinero a la gente? Ellos no dan dinero, ellos solamente lo reciben, solamente lo acumulan. Aquí nos damos cuenta que por la bendición tan grande que Dios le había dado a Isaac, también va a ocurrir algo en el corazón de las personas de su alrededor que no son creyentes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Envidia. La envidia es un pecado muy grave y muchas personas tienen un grave problema en confesarlo. A veces es fácil confesar, ¿sabes qué? Yo todavía de vez en cuando me echo mis traguitos y me emborracho. Sé que es un pecado, lo siento, pero sí, lo hice. Ay, que el Señor me ayude y me perdone. Y otra persona por ahí puede decir, yo soy un poquito chismoso, no quisiera, pero de vez en cuando traigo y llevo. Ay, que Dios me perdone. Pero es difícil escuchar a alguien decir, yo soy bien envidioso. A mí me da dolor cuando veo que las personas alrededor mío se prosperan. Sin importar lo que yo tenga. Pero es una realidad en el corazón del ser humano. Y aunque no lo quieran admitir, a veces sufrimos mucho de nosotros de eso. Vemos que alguien tiene algo y nos sentimos mal porque no lo tenemos. Usted tiene un amigo que es pobre como usted y usted quiere muchos amigos, todo está bien. Y de repente el amigo le dice, ¿sabes qué? Me acabo de jugar a la lotería, me gané $20 millones. ¡Oh, te felicito! ¡Qué bueno! Vamos a celebrar. Entonces la persona dice, bueno, no puedo celebrar todavía porque ahora estoy muy ocupado. Tengo tanto dinero que tengo que organizarme y voy a salir de viaje. Y bueno, quién sabe, algún día nos veremos. Pero bueno, Dios te bendiga, bye. Este amigo mío, ¿cómo se le ocurre? En las pobres sí, siempre estábamos juntos. Ahora que tiene dinero, ya no. Quisiera yo tener dinero como él para sacarle el cuerpo igual. Así es la envidia. Así es la envidia. Y la envidia de la gente alrededor fue manifestada. ¿Cómo? Cerrando los pozos de agua. Y tanto así que Abimelech le está diciendo, mira, ¿por qué mejor no te alejas de nosotros? Ya Dios te ha prosperado mucho, eres muy poderoso. Isaac se fue de allí, verso 17, y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. O sea, se apartó de la ciudad de Gerar, pero se quedó en el campo de Gerar, no se fue muy lejos. De repente le gustaba el clima. Dice, abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte. Y les puso los mismos nombres que su padre le había dado. Versículo 19. Cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial. Pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Y por eso Isaac llamó el pozo pleito. Ahí la palabra en hebreo es Esek. Entonces él le da el nombre al pozo, aunque no se lo va a poder quedar, le da el nombre pleito. Porque allí comenzaron a tener pleitos con estas personas por el agua. El agua en estas regiones es vida. Donde no hay agua, se mueren. O sea que el agua aquí vale más que el oro. Usted puede tener oro, no importa la cantidad, no se lo va a poder comer. Y si lo derrite, no se lo va a poder tomar. Pero el agua, sin ella, usted se muere el campo, se mueren sus hijos, se mueren los animales, todo se muere sin agua. Entonces el agua es como oro, es como el petróleo hoy en día. La gente se está matando por el petróleo en algunos países. Y por el oro y por esas cosas. Pero por el agua algún día tal vez la gente se va a empezar a matar también. Bueno, aquí lo llamó entonces el pozo del pleito, porque habían peleado con él. Después sus siervos cavaron otro pozo, y el cual también se pelearon, o por el cual, perdón, también se pelearon. Y por eso Isaac lo llamó ahora el pozo de la
enemistad. La palabra ahí es setna o sietna. Dice, entonces Isaac se fue de allí. ¿Por qué se fue? Bueno, se fue porque ya habían pleitos y enemistades. ¿Usted cree que el pleito y la enemistad puede ser un instrumento que Dios permitió que ocurriera para sacar de allí a Isaac? Yo lo creo. Cuando hay pleito y enemistad, no piensen como mucha gente piensa, ¡es el enemigo! Yo escucho a gente diciendo así inmediatamente, ¡es el enemigo! Cuando algo no sale de acuerdo a lo que ellos se proponen, ¡el enemigo, el enemigo, el enemigo! El enemigo está en todas partes, pero no puede echar la culpa al enemigo de todo. Porque este pleito y esta enemistad va a hacer que Isaac se aleje un poco más de la región donde está, para luego ser bendecido. Entonces, dejemos de nosotros de echar la culpa al enemigo en todo. Yo me acuerdo de un señor que decía que él había ido para el bar, pero no quería tomar. Algo así por el estilo, es que acompañé a un amigo, pero no me di cuenta y ya estaba tomando al rato. Pero es que el enemigo, ¿qué enemigo, chico? A ti no te hace falta que el demonio, ni ningún ángel caído, ni ningún diablo te esté fastidiando. Tú solito te echas a perder el día. Y así es la vida de muchos de nosotros. Yo creo que a veces los diablos, los demonios, se ven el uno al otro y ven lo que uno piensa hacer, porque ellos más o menos conocen la actitud y la tentación. Y dicen, mira, no hay ni siquiera que fastidiar. Este solito se echa ahí de cabeza. Solito. El enemigo. Bueno, hoy en día los que no conocen la Biblia le echan la culpa a Eva del pecado que entró al mundo. Oh, la culpa la tiene Eva, porque se puso ahí a conversar con la serpiente y se comió la fruta. Pero es que usted no se ha leído nunca la Biblia, porque si se lo hubiese leído se da cuenta, primero, que el pecado entra por culpa de Adán. Lo dice en el libro de Romanos y lo vemos claramente en el Génesis capítulo 3. Pero para el que no se ha leído la Biblia con detenimiento, la culpable es la mujer. Y hasta el día de hoy todavía mucha gente sigue diciendo, la culpa es de Eva. No, la culpa fue de Adán. Y Adán sabía lo que estaba haciendo. Y ahí no hubo ningún demonio que lo ¿cómo se llama? Que lo engatusara. Él solito, nadie lo retorció, él solito se estaba retorciendo. Eso lo vemos en el segundo capítulo de Timoteo. Usted se lee la primera carta a Timoteo, el segundo capítulo, y se va a dar cuenta allí clarito, te dice, Adán no fue engañado. Y entonces vamos adelante, y dice aquí, versículo 22, entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna disputa. A este pozo lo llamó Espacios Libres y dijo, el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. Y de allí Isaac se dirigió a Beerseba. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, que yo estoy contigo. Y por amor a mi siervo Abraham te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Date cuenta cómo Dios, una vez más, habla aquí en presente. Yo soy el Dios de Abraham, Dios de tu papá. Y se puede dar cuenta Isaac muy bien que cometió los mismos errores que su papá. Se fue, comenzó a irse por miedo a Egipto, pero Dios lo detuvo. Presentó a su esposa como hermana, pero también fue regañado, no por Dios, pero por la gente. Pero Dios siempre lo protegió y lo cuidó de él. Y él habrá pensado de repente, oye, el Dios que le fue fiel a mi papá, también será fiel así conmigo. Mira qué hermosa esta manifestación de fidelidad, ¿verdad? Que Dios le hable y le diga, hey, despiértate. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y así como estuve con él, voy a también estar contigo y te voy a bendecir. Yo creo que hay que decir eso, despiértate, porque muy de vez en cuando nosotros nos empezamos a quedar dormidos en nuestra vida cristiana. En serio. Uno se sabe estas cosas, ya se las leyó y ya se le hace costumbre. Voy a la iglesia los domingos, voy a la iglesia los miércoles, si es que voy, y me leo mi Biblia, si es que me lo leo, pero no hay problema, porque Dios me ama. Y Dios te está diciendo, yo te voy a bendecir, pero hay mayor bendición en la obediencia. Cuando Dios se le aparece aquí a Isaac para tener esta conversación, ya no está en Gerar. Ahora fue a Beersheba. ¿Dónde es Beersheba? Bueno, no muy lejos de Gerar, pero está justamente en el mismo lugar donde Abraham en una oportunidad se había entrevistado con Abimelech y uno de sus generales. Parece que el cargo de general es Ficol, no es un nombre tampoco. ¿Por qué? Bueno, porque lo vamos a leer ahorita a continuación. Dice aquí versículo 25. Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. ¿Ustedes vieron altares en lo que habíamos leído con anterioridad? No. Aquí veo un altar. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Cierto día Abimelech fue a ver a Isaac desde Gerar. Ahora ya no es
Isaac buscando hablar con Abimelech. Ahora es al revés. Ahora es al revés. Ahora viene Abimelech al lugar donde está el siervo de Dios. Y dice, llegó acompañado de su consejero Ahuzat y de Ficol, el jefe de su ejército. Decimos que es posible que los dos nombres, Abimelech sea el título de rey y que Ficol sea el título de un general, porque una historia semejante a esta, muy parecida, ocurre en el capítulo 21 de Génesis. Pero históricamente había acontecido 90 años en el pasado. Le pasó exactamente igual a su papá, Abraham. Difícilmente estos son los mismos Abimelech y Ficol, porque esas personas ya lo más seguro hubiesen muerto. Y es difícil también pensar que es una casualidad que justamente vienen dos hombres y los dos se llaman exactamente igual. Lo más probable es que estos son títulos, como les dije con anterioridad. Y entonces, ¿qué les dice aquí Isaac? Isaac les preguntó, versículo 27, si tanto me odian, que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Y aquí viene la hermosa respuesta. Dice, nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo. Respondieron, hemos pensado que tú y nosotros deberíamos hacer un pacto, respaldado por un juramento. Ese pacto será el siguiente. Tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Y ahora el bendecido del Señor eres tú. Ellos ven la vida que ellos llevan. No les ha ido mal a Abimelech y a su gente. Pero la prosperidad que recibe Isaac por bendición no puede ser escondida. Y ellos se dan cuenta, no hay manera que un hombre siembre y reciba 100 por 1. Porque toda cosecha tiene pérdidas. Toda cosecha tiene pérdidas, ¿sabes? Por aquí en un campo de repente recibes 10 por 1 y otro campo 30 por 1 y otro campo 50 por 1 y dicen, wow, no le está yendo mal, 50 por 1 no es malo, 30 por 1 no es malo, 100 por 1 es demasiado bueno. Y en todo está siendo bendecido este hombre. Esto tiene que ser Dios. Ellos se dan cuenta de eso. Entonces, cuando crezcas, si sigues creciendo así, vas a ser tan fuerte que te puedes convertir en enemigo nuestro. Pero nosotros no te hemos hecho ningún daño. Sí es cierto, te dijimos que te fueras porque te teníamos miedo y envidia, pero tampoco como para que tú regreses a hacernos daño a nosotros. Dice, Isaac les preparó un banquete, comieron y bebieron, y a la mañana siguiente se levantaron muy temprano e hicieron un compromiso mutuo. Luego Isaac los despidió y ellos se fueron en calidad de amigos. Qué hermoso es cuando una persona que ama a Jesucristo es capaz de decir que tiene amigos que pertenecen al mundo. ¿En qué sentido? No que usted va y se reúne con ellos para vivir una vida mundana junto con ellos, sino que usted puede ser una influencia en la vida de la persona del mundo. Porque ¿cómo van a ver ellos el comportamiento de un cristiano si ningún cristiano quiere estar con ellos? Ese es un grave error que a veces cometemos nosotros los cristianos, que no solamente nos queremos reunir en lugares cristianos con cristianos y abandonamos por completo a todas aquellas personas que no son cristianas. El mundo es para nosotros la misión, donde nosotros, o el campo misionero, donde nosotros vamos a ir a sembrar o a regar la palabra de Dios. Tenemos que tener contacto con personas. ¿Y qué mejor tener contacto con personas que te tengan afecto? Que digan, mira, yo en realidad no creo en el Dios de John Paul, y eso de que hable de Jesucristo no me llama mucho la atención, pero no puedo negar que se porta bien conmigo y que no me está maltratando como me maltratan otras personas. Tengo yo un amigo, bueno, ya falleció hace un par de años atrás, le tenía yo mucho cariño, pertenecía a los amigos del teatro y teníamos muchas conversaciones. Nosotros conservamos esa amistad. No era cristiano, no era, y me hacía preguntas de Jesús, yo siempre le compartía con respeto, no estaba yo de acuerdo con su estilo de vida, pero no dejé de ser de amigo de él. Y esperaba yo que hubiese algún tipo de influencia positiva por mi forma de ser, las cosas que le compartía. Él murió hace 2 o 3 años atrás, creo que fue un infarto, no se sabe hasta el día de hoy. Pero no sé honestamente si él aceptó a Cristo antes de morir. Espero que lo haya hecho, por su propio bien, ¿verdad? Pero que no quede parte de nosotros que dice, tú no crees en Cristo, aléjate de mí, Satanás. No, por favor, ¿cómo se le ocurre? Verso 30 dice, Isaac les preparó un banquete. Perdón, eso ya se los leí. Dice, aquel mismo día los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado y le dijeron, hemos encontrado agua. Isaac llamó a ese pozo juramento.
Qué hermoso, ¿no? El nombre que le acabo de dar. Antes le había dado un nombre de amplitud. ¿Por qué? Porque hemos conseguido un lugar donde con amplitud podemos vivir con tranquilidad, pero ni siquiera se quedó allí. Porque la situación sea beneficiosa no implica que sea el propósito de Dios para su vida. Es que yo estoy en el trabajo y me quedo aquí porque me está yendo muy bien. No necesariamente ese trabajo que le haga a usted muy bien es el propósito de Dios. Continúe pidiendo en oración, busquen el propósito de Dios. Puede ser diferente. Muchas personas han dejado trabajos donde ganan mucho dinero para irse a un trabajo donde ganan menos y se dan cuenta que ese trabajo donde ganan menos era el propósito de Dios para ellos. Y son felices y tienen paz. Eso es mucho más importante que mucho dinero. Aquí el pozo lo llamó juramento. Versículo 34 dice, ahora hay un pequeño cambio en la historia porque ahora habla de Esaú. Dice, Esaú tenía 40 años de edad cuando se casó con Judith, la hija de Berí, el hitita. Y también se casó con Besamat, la hija de un hitita llamado Elón. Queriendo decir con eso que a Esaú le gustaban las hititas. ¿Habrán sido las hititas muy bonitas? No lo sabemos, porque el día de hoy todavía tenemos mujeres de Israel y tenemos mujeres de Egipto. Pero al parecer no tenemos hititas, ni amorritas, ni moabitas. Esos se acabaron. Algunos de estos hitas dejaron de existir. Pero ¿qué tenían estas mujeres que le fascinaban tanto a este hombre que no quedó satisfecho con una, sino que se tuvo que buscar dos? No sabemos, pero dicen que estas dos mujeres le causaron mucha amargura a Isaac y a Rebeca. Y entonces ahí vemos la última lección, ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, ¿por qué no finalizar con esto? La decisión que nosotros tomamos puede ser también de bendición para nuestras familias. Y si usted se casa fuera del propósito de Dios, queriendo decir con eso, usted es cristiano, se casa con una persona no cristiana, se casó fuera de propósito. En serio, así es. Que Dios pueda traer una bendición y solucionar el problema, sí puede, por supuesto, para Dios todo es posible. Pero la Biblia nos dice con claridad que no debemos tener yunta desigual. ¿Por qué un hombre o una mujer cristiano se va a casar con una persona que no es cristiana? Eso solamente es un acto de desobediencia. Y puede traer mucha amargura, no solamente a la pareja, sino también a los padres. Por lo menos eso lo vimos ahí explicado ya en la vida de Isaac y la vida de Esaú, perdón. Bueno, con eso se finaliza la clase. Que Dios tome todas las palabras que proceden del Espíritu Santo por medio de la Biblia, que consigan cabida en nuestros corazones, acercándonos más a Él, para ser hombres y mujeres que a Él le traigan honra y gloria y recibir su bendición. Todo aquello que yo haya podido decir, Señor, que no era tuyo, perdóname, y que se nos olvide por completo. Te damos gracias una vez más por tu amor y misericordia, y te pedimos nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hasta el próximo estudio, y Dios les bendiga hasta el próximo estudio.